El periodista Mauricio Gómez conocía muy bien su lugar. No pretendió nunca convertirse en la noticia y si estuviera viendo Los Informantes le parecería un despropósito salir aquí. Cubrió Colombia y el mundo y entrevistó a los personajes más relevantes de los años 80 hasta ahora, cuando un cáncer lo silenció para siempre. Rescatamos una entrevista inédita para despedirlo. Su nombre será por siempre, inspiración y ejemplo. Un amigo que se fue, 1000 recuerdos y las lecciones de un maestro. Un cable, porque había cables en esa época también, en la que decía felicitaciones, usted también será eliminado. Y entonces hubo por ahí una tentativa de secuestro frustrada, porque el semáforo cambió afortunadamente y yo me pude volar. Pero cuando liberaron a Andrés Pastrana, que tuvo un secuestro más bien corto, no me acuerdo cuántos, fue de días, él me llamó inmediatamente y me dijo, y usted póngase las pilas que a mí me cogieron, porque no lo pudieron coger a usted. Mauricio Gómez fue un guerrero que luchó en 1000 batallas por la verdad, por la justicia, contra el narcotráfico y la corrupción. Y sobrevivió a las amenazas, al exilio, al dolor enorme del secuestro y luego al asesinato de su padre, Álvaro Gómez Hurtado. Pero perdió la guerra contra un cáncer muy agresivo que se lo llevó. Tenía 73 años. Era un tipo raro, distinto, quiero decir, que no era como los demás. Y esa quizás fue su gran virtud. Estamos en las cataratas de Iguazú, una de las maravillas naturales del mundo. Odiaba los halagos, era pulcro y discreto. Ha propuesto 4 planes diferentes para combatir la inflación. Aunque siempre evitó el protagonismo y era de los pocos periodistas que no olvidaba cuál era su lugar, aceptó hablar conmigo, con algo de timidez y pudor, y por un rato pasó de entrevistador a entrevistado. Y empezamos hablando de su familia. ¿Cuál es el recuerdo más fresco que tiene de su abuelo, usted con Laureano Gómez? Cuando mi abuelo murió yo tenía apenas 14 años, yo creo. Él era un mamagallista, en el fondo. Se hacía el serio, pero tomaba el pelo mucho. A mí me ponían a leerle y yo, nada más de mirarlo, me asustaba y me equivocaba por cada línea 4 o 5 veces. Al final, él con su bastón me agarraba así el cuello y me decía, leíste muy bien hoy. Y había leído pésimo, ¿no? Entonces, ¿cómo va la causa? Uy, estamos crudos. Mauricio heredó de su padre la pasión por la actualidad, por el periodismo y el amor al arte por partes iguales. Logró la proeza de publicar 2 libros de mundos muy distintos, uno de crónicas y otro con sus dibujos y sus obras. De golpe, el amor que le cogí yo al arte sí viene directamente de él, porque desde pequeño, pues, ir a una iglesia simplemente ya era para mí un momento privilegiado si estaba con mi padre, porque sabía sobre las pinturas, quién las había hecho, qué significaban. ¿Y era un papá amoroso, Mauricio? Sí, era amoroso, era mucho menos serio de lo que la gente se imagina. Yo me acuerdo que tenía mucho susto de pedirle permiso para comprarme una moto cuando yo tenía 19 años. Y sin mayor resistencia me dijo que sí, pero que si me iba a matar, pues que me matara con el casco puesto. Y el día que me viera sin el casco, Le quitaba la moto. me quitaba la moto. Había cosas que no se admitían en la casa, era por ejemplo perder el año. Era algo que él decía, aquí no hay niños que pierdan el año, porque tienen el tiempo y los consejos para que lo pasen. Estudió Derecho en la Universidad Javeriana, más que por algún interés en los códigos o las leyes, porque no sabía muy bien a qué dedicarse, aunque en el fondo, por la influencia de su familia, intuía su camino. ¿Y usted era buen estudiante? Yo fui regular. En Derecho sí fui mal estudiante porque no me gustaba la carrera. Incluso le planteé no graduarme, cosa que me dijo que ni de riesgo. Buenas noches. Jóvenes. El gusto lo encontró en El Siglo, el periódico que fundó su abuelo, Laureano Gómez. Llegó a la redacción y supo muy rápidamente que ese era su lugar. A pesar de que la política nunca ha sido como lo que más me llama la atención, siempre me llamaba la atención de los periódicos las fotos y las caricaturas. Y
me sentía a gusto en la casa porque hablaban de periódicos y lo que había publicado un periódico mejor que el otro. Y esto es más que explicable, ya que en esta emisión, como verán, no hay ni una sola tragedia ni una sola noticia negativa. Él con una barba de candado y ella que ya era la niña Mencha, la novia de Colombia, pero todavía no era la gaviota, Bueno, Margarita, y fueron nos tocó el inolvidables. Como no somos perfectos, también caímos y en eso el archivo no falla. Y esta joya es cuando los dos estaban presentando el noticiero de lo insólito del 28 de diciembre, las embarradas y las metidas de pata detrás de cámaras. Destruyendo el... ¡Uy, carajo! Pero Mauricio era, sobre todo, un reportero. 24 horas está en la cárcel de La Picota con 3 de los dirigentes del M-19, Carlos Toledo, Carlos Pizarro y Álvaro Fallar. Ninguna historia le quedaba grande y como odiaba los privilegios que otro hubiera podido alegar por sus orígenes en el seno del poder y su cuna, Mauricio se metió a la basura. ¿Desde hace cuántos años hace eso? Aproximadamente 22 años. Esta gaviota migratoria Al mar. viene desde Norteamérica. Se caminó Colombia, Y va donde usted y le dice, mire, habló con bandidos y denunció injusticias. robando 13,5 millones de un banco por allá en... Destapó escándalos. ¿Cómo fue la historia de la foto? Claro, sus palabras eran tan incómodas que se le complicó la vida. ¿Cómo fueron esas amenazas de muerte contra usted, Mauricio? ¿De dónde venían? Pues venían de Pablo Escobar, porque en esa época, los años 80, estábamos un poco despistados y pensábamos que íbamos a acabar con Pablo Escobar publicando cosas contra él. A punta de Y- periodismo. Sí, pero estábamos un poco oídos, ¿no? Hacer periodismo durante los años violentos de los 80, denunciando carteles de las drogas, presentando magnicidios y poniendo el dedo en la llaga de tantas heridas abiertas, era jugarse la vida durante cada emisión. Y por eso se convirtió en un objetivo de la mafia. Había una grabación del DAS en el que hablaban de mi secuestro y mi padre me dijo que me tenía que ir, pero ya. ¿Y cuánto duró el exilio? Pues el exilio duró 16 años. Se puso a salvo en Estados Unidos, primero en CNN y luego en Univisión. Pero fue en París, en donde puso al reportero en pausa y se dedicó al arte. Un paréntesis feliz de los trajines periodísticos y se descubrió libre para amar. Conoció a Bernard, su compañero de vida, y empezó a dibujar y a esculpir y a reinventarse como artista plástico. Yo me fui a Francia y me fui a estudiar arte y pensé que me iba a quedar a vivir allá, pero Colombia jala. Y entonces lo recuperamos. El bicho del oficio que nunca muere. Y la nostalgia lo obligaron a regresar. Caracol me hizo un ofrecimiento para hacer un resumen de 25 años de historia del país y ahí sí me dieron muchas ganas de hacerlo. Y después de eso, pues mi amigo Yamid Amad me propuso que le ayudara en el noticiero CMI y bueno, volví a caer. Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo pasaron por sus manos y por su voz. El día de la toma del Palacio de Justicia, a nosotros como noticiero nos fue bien porque uno quiere tener imágenes y tuvimos la suerte de que había un camarógrafo cerca de la Plaza de Bolívar cuando pasó eso y por eso llegó prácticamente el primer camarógrafo que llegó ahí. Tengo el recuerdo de lo bien que nos fue el día del Palacio de Justicia y lo mal que nos fue el día de Armero, que fue una semana después, ¿Por qué? porque los camarógrafos que se fueron, que eran 3, quedaron en 3 carreteras distintas, todas bloqueadas. A mí me tocó pedir literalmente limosna a los demás noticieros para poder tener un cubrimiento que fuera, aunque sea el mínimo, de lo que fue la tragedia de Armero. Claro que cumplía años como todos los mortales, pero no se le notaban. O tal vez sí, la calvicie lo delataba un poco por fuera, porque su espíritu joven se imponía y se adaptó vertiginosamente a los cambios del oficio con mucha facilidad. ¿Cómo ha cambiado la tecnología de cuando usted presentaba y era reportero a hoy? Ha dado un vuelco total. Primero porque yo arranqué en televisión cuando trabajamos en cine. Había que revelar la Sí. película. Decían, no gasten mucha película. Yo nunca tuve línea de retorno presentando un noticiero. Entonces salía ya como a 50 metros en un teatro que era donde hacíamos el noticiero, salía el productor y gritaba, no hay video, ni Sí. libretos,
hable. Gómez pudo ejercer el periodismo con autoridad, sin impregnarle a lo que hacía el dolor y la frustración con la justicia por la mediocre investigación en el caso del asesinato de su padre, Álvaro Gómez, ese 2 de noviembre de 1995. Mi padre es una de las 20 y pico de víctimas del 8000. Las investigaciones de la Fiscalía han sido todas torcidas. ¿Y usted cree que se va a hacer justicia en No, Colombia? pues claro que no. En este momento no tienen ni siquiera una teoría de qué fue lo que pasó con mi padre. Luego de 20 años, ¿Usted cree que su papá hubiera organizado un golpe de Estado? pues imagínense, mi papá que era un tipo que había sido presidente de la Constituyente 4 años antes, se iba a meter en un golpe de Estado, por favor. Vivió convencido de que el asesinato de su padre fue un crimen de Estado, pero nunca perdió la fe en Colombia. A mi papá lo mataron porque fue el primero que le pidió la renuncia al señor Samper. Acababa de explotar el escándalo del 8000, luego iba a haber un juicio contra Samper, porque ya se sabía que habían recibido el dinero del narcotráfico. Con eso que mi padre escribió se dieron cuenta que mi padre no lo iban a poder comprar. Entonces había que eliminarlo. En un gesto político sin precedentes, el desplante de Gómez Escobar al presidente Ernesto Samper, cuando lo ignoró y no se dignó ni a mirarlo, y lo dejó con la mano estirada en la entrega de uno de los 10 premios de periodismo Simón Bolívar que se ganó, resume el dolor con el que vivió hasta el último día de su vida. Yo creo que me quedan muchas cosas de mi padre. La primera, tal vez el ejemplo que daba de leer todo el tiempo y escribir todo el tiempo. El jurado otorgó el premio al periodista Mauricio Gómez del noticiero 24 Horas. También recibió del Círculo de Periodistas de Bogotá el premio a toda una vida por su rectitud, su honorabilidad y por haberse convertido también en un ejemplo para las nuevas generaciones. Aunque era escéptico y sabía lo difícil que era nadar siempre en río revuelto, Mauricio hacía su trabajo y no se daba por vencido. Las cosas en general siguen peor. Eso es lo que desanima mucho a un periodista que se mete en una investigación y que ve que a pesar de sus denuncias las cosas empeoran. Entonces, eso es triste en Colombia. No hay salida fácil. Es una tristeza no poder ver los reportajes que hará en el cielo. Seguro se llevó una cámara y con su dulzura y esa sonrisa de siempre convencerá hasta el mismísimo Dios para que le dé una entrevista. Mauricio dejó una legión de alumnos a los que solo nos queda honrar su vida haciendo lo que bien nos enseñó, un periodismo justo, serio y comprometido. Gracias, querido amigo, y hasta siempre. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.